que estamos buscando a Dios para recibir la dirección, y vamos a continuar con el tema, con la serie Las 12 transgresiones. Y para los que gusten anotar, es cuando la insensatez se vuelve pecado. ¿Sí? Pero antes de empezar con el tema, sí me gustaría que tomemos un momento de oración para que tengamos más dirección del Espíritu Santo. Señor, te damos las gracias en esta noche, sabiendo, Padre, que tú nos vas a dar esa sabiduría sobrenatural y esa obediencia a ti, Señor. Poner nuestros ojos en lo que dice tu palabra, no en lo que sentimos, no en lo que pensamos, sino realmente esperar tu voluntad, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, vamos a continuar. Cuando la insensatez se vuelve pecado. Si nosotros ya realizamos el devocional de mayo, pues ya revisamos lo que fue Primera de Samuel 13 y vimos lo que fue la vida de Saúl. Pues Saúl fue un hombre que fue bendecido por Dios, pero que lamentablemente cometió pues rebeldía, insensatez. ¿Y qué significa la insensatez? Es la falta de sentido, ¿sí? La falta de dirección. O también se menciona un juicio pues irreverente, ¿sí? Y bueno, para comenzar vamos a recordar lo que dice Primera de Samuel 13, que es la guerra contra los filisteos. Ahí comenzó la insensatez de Saúl, esa falta de juicio, esa falta de sentido a lo que ya el profeta Samuel le había indicado. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas y en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal,
y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Bueno, y esto es una parte, estoy leyendo hasta el versículo 13, en donde Saúl actuó de una manera insensata, porque se desesperó al ver que el pueblo, ¿verdad?, estaba ya desertando, ya estaba desesperado. Lamentablemente, Saúl cometió un gran error, ¿sí? Por esa razón el Señor le quitó, ¿verdad?, esa duración hacia el reino de Israel y fijó sus ojos en otro varón, ¿sí? ¿Y qué sucede? Ahorita estamos viendo la vida de Saúl y muchas veces nosotros aquí, ¿verdad?, en la iglesia, en donde estamos, la gente puede decir o podemos pensar que la sabiduría de Dios es lo que la insensatez para el hombre, porque pues en muchas ocasiones cuando tú buscas a Dios, pues Él va a ir transformando esa atmósfera espiritual, te va a llevar a que tú empieces a orar, que empieces a ayunar, para que puedas ser sensible más a la voz del Espíritu Santo. Pero muchas veces para las otras personas puede ser eso insensato, o inclusive a los que estamos pues aquí a veces, ¿verdad?, aquí en la iglesia Expectativa 320, no, porque no lo podemos ver, no lo podemos pues sentir. Pero aquí lo importante es que tú realices la voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y este tipo de situaciones nos llegan a suceder inclusive aquí en los miembros de la iglesia. Queremos que sucedan cosas y terminamos haciendo cosas que no son agradables a los ojos de Dios, y después vienen las consecuencias y ya después vienen las lamentaciones. Pero no podemos llevar una vida en santidad si tenemos insensatez. O sea, eso es algo muy importante. La santidad y la insensatez no pueden ir juntas, jamás van a ir juntas. Y sucede que cuando a veces, ¿verdad?, nos estamos enfrentando a una situación de pecado, estamos actuando de una manera insensata, porque no estamos actuando como es la voluntad de Dios. Y aquí pues hay realmente una confusión espiritual, ¿sí? O sea, totalmente. O sea, cuando el Señor te dice, espera, vas a tener un trabajo, no sé, tu casa, la educación de tus hijos, como nos decía el pastor este domingo, ¿verdad?, que tenemos que ponernos a orar por la vida de nuestros hijos. Y yo desde que llegué aquí a la iglesia, yo empecé a activar mi fe, me empecé a activar en la vida de mis hijos, y realmente Dios me ha mostrado esa bendición y ese amor que tiene hacia mi familia. Y yo la verdad estoy tan sorprendida de todo lo que hace por mí, por la vida de mis hijos. Por eso es muy importante que tú te autoevalúes. O sea, es muy importante autoevaluarnos. ¿Estamos actuando bien? ¿Estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O nos estamos dejando guiar por nuestra insensatez? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Hace poco yo
hablaba con una mujer de mi grupo, en donde me comentaba cosas que habían sucedido en su vida. Y definitivamente a veces no somos prudentes a este tipo de situaciones porque abrimos más puertas. Por eso es muy importante que tú todos los días pongas en oración todos tus pensamientos, tu actuar, para recibir la dirección de Dios. Y si nos vamos a lo que dice la Biblia, nos vamos a Proverbios 19:3, dice: la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que a veces queremos que las cosas sean de manera rápida y los tiempos de Dios son perfectos. Dios tiene un propósito para ti, desde el más pequeño hasta el más grande, Iglesia Expectativa 320. Solamente tenemos que esperar en Dios. O sea, no tenemos que tener que hacer estas transgresiones, ¿verdad? ¿Y qué es una transgresión? Es quebrantar esas leyes, es romperlas, sino debemos de seguir de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Y qué nos dice aquí en 1 de Samuel 13, verdad? Que Samuel había dado una dirección a Saúl, pero lamentablemente Saúl, de manera irreflexiva, tomó una acción de ofrecer un sacrificio, cosa que se debía de haber esperado. Por eso es muy importante reflexionar en que debemos de vivir de una manera sabia y justa por el resto de nuestra vida. Y a continuación, por si gustas anotar, vamos a ver cuáles son las características de una persona insensata. Y bueno, la primera característica es que la persona insensata actúa fuera de contexto. ¿Qué quiere decir? Que actúa de manera imprudente. ¿Qué le sucedió a Saúl? Volviendo a lo que me hizo Saúl, que no actuó con prudencia, no pensó en las consecuencias y pues lamentablemente no se alineó a los propósitos de Dios. Y si nos vamos a la Biblia, en Hebreos 17:11, en Hechos 17:11, discúlpenme, en Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué tenemos que hacer para no vivir una vida insensata y fuera de contexto? Como les comentaba, por medio de la oración, cómo está tu vida, cómo estamos actuando, y también haciendo el devocional. Es muy importante porque el devocional te va a dar dirección acerca de cómo debes de llevar tu vida de una manera sabia, así como lo dice en Hechos 17:11. Otra característica es que la persona insensata es inoportuna. Pues lamentablemente hoy hay ocasiones que nos precipitamos, ¿verdad? Porque definitivamente queremos hacer las cosas de una manera rápida. ¿Y qué sucede y qué nos dice la Biblia? Que Dios nos está trayendo a un avivamiento y va acompañado de humildad, de unidad, de mansedumbre y de respeto mutuo. O sea, debemos dejarnos guiar por lo que dice Dios. Y pues, ¿qué hacemos? Pues todo lo contrario, ¿verdad? Lamentablemente tenemos el riesgo a veces de destruir nuestro servicio a Dios por no pensar las cosas de una manera sabia. Dejamos de servir, nos alejamos de Dios, nos alejamos de llevar una vida en santidad, y pues esas son las consecuencias. Otra característica es que la persona insensata no sabe fijar límites precisos. Y bueno, Saúl se impacientó, perdió toda paciencia. Samuel
había sido nombrado por Dios como profeta de Saúl y lamentablemente Saúl tenía marcado el individualismo. ¿Y qué significa esto? Actuar de acuerdo a lo que él pensaba, a lo que él sentía, a dejarse guiar por lo que él estaba viendo en ese momento. Y bueno, hay otra historia de otro rey en la Biblia que se llama Asa, que nos vamos a 2 de Crónicas 10, 7, 9, en donde también este rey, si nos vamos a 2 de Crónicas 16, a los versículos 7 y 9, nos menciona en el versículo 7 que en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová, tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Sí, aquí nos vuelve a decir la Biblia que se apoyó más en el hombre que en lo que le había dicho Jehová. Y ya en el 9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. Para con él, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y vemos la palabra locamente, ¿verdad? Y decimos, ay, sí. Y la verdad, a veces actuamos locamente, porque no pensamos en las consecuencias. O sea, nos dejamos guiar por todo lo que vemos, por todo lo que sentimos, por todo lo que deseamos, por todo lo que anhelamos, y no estamos alineados a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es alinearse a la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Qué es alinearse a la voluntad de Dios? A vivir en santidad, a estar en oración, a llevar una vida sabia, a llevar una vida justa, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, a que si tú estás teniendo problemas con tu carácter, con tus formas de pensar, ponérselos a Dios por medio de la oración, y Él va a actuar de una manera sobrenatural, pero siempre y cuando tú te decidas, porque si tú no te decides y si tú no buscas al Espíritu Santo a que empiece a actuar en ti, pues no va a haber un cambio realmente en ti, en tu vida espiritual, y pues como lo comentaba antes, va a haber una confusión espiritual. Y bueno, otra característica es: la persona insensata ignora la realidad. ¿Qué sucedió aquí, verdad? Saúl creía que estaba actuando en el nombre del Señor. O sea, muchas veces nos dejamos guiar por nuestros propios pensamientos y no de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Aquí en 1 Samuel 13, 22, vamos a ir. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. ¿Sí? ¿Qué sucedió aquí? Que ignoraron la realidad. ¿Sí? Es asombroso cómo el pecado puede cegar a la gente y hacerla llegar a conclusiones a veces ridículas. Hay un precio que pagar por la insensatez de negar la realidad. Lamentablemente, cuando somos personas insensatas, pagamos un precio. Y eso es porque lo estamos provocando nosotros mismos. Muchas veces decimos, a veces el enemigo sí anda como león rugiente, pero sabemos cómo ponernos a guerrear, ¿verdad? A hacer una guerra espiritual, porque nos han dado las herramientas aquí en la iglesia, siempre y cuando pues tú tienes que buscarlo de una manera diaria. Y bueno, otra característica: la persona insensata consume a sus propios recursos. ¿Sí? ¿Qué significa? Si nos vamos a Proverbios 20:21, vamos ahí a identificar, ¿verdad? La persona insensata no tendrá un buen final. No, la persona insensata consume sus propios recursos. Y bueno, nos vamos a Proverbios 20:21.
Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos, ¿sí? Pues, ¿qué sucede? Cuando queremos actuar de una manera rápida, incontrolada, ¿verdad? Definitivamente pues no vamos a tener lo que estamos esperando. Lo que el Señor quiere es que tú tengas ese fruto del Espíritu Santo, que tú actúes con mansedumbre y pues esperando a la voluntad de Dios. Y como lo comentaba hace unos momentos, ¿cómo podemos ser insensatos? Antes de finalizar, ¿cómo podemos ser insensatos? ¿Te has puesto a pensar si tú eres insensato o eres insensata? ¿Te has puesto a pensar cómo podemos ser insensatos? ¿Verdad? Ya ahorita mencionamos la vida de Saúl, todo lo que fueron las consecuencias, lo que lo llevó, ya sabemos qué es lo que sucedió con la vida de Saúl. Y pues bueno, ya vimos lo que le sucedió al rey Asa y ya vemos también lo que nos dice Proverbios. Pero, ¿cómo podemos ser insensatos? Ya nosotros aquí como miembros aquí de la iglesia, ¿verdad? Que ya tenemos algunos que acaban de llegar, algunos que están ya desde hace muchos años. Es pues dejarnos guiar por nuestras emociones, es ser permisivos con nosotros mismos, porque muchas veces nosotros nos permitimos cosas y es cuando nosotros tenemos que tener esa dirección del Espíritu Santo, porque nos estamos dejando guiar por lo que sentimos, no por lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, o ya sabemos, pero realmente nosotros somos permisivos. Inclusive, escuchando al pastor el domingo, pues dan un mal testimonio a los hijos, también es actuar de una manera insensata. O sea, definitivamente, pues los hijos nuestros hijos son los que nos van a ver cómo actuamos y a veces decimos, ¿por qué se están alejando de Dios? A veces tú también puedes estar provocando eso con tus actitudes. O sea, no nada más es echarle la culpa a los demás, sino realmente ver contigo qué está sucediendo. ¿Por qué les comento esto? Porque la persona insensata no tendrá un buen final. O sea, la consecuencia es que definitivamente si tú tienes un crecimiento insensato, va a dejar de producir un fruto. O sea, vas a dejar de producir un fruto. Pero si tú, ¿verdad?, lo alimentas de una manera espiritual, de una manera inmadura, como le comentaba antes, pues esto no va a tener consecuencias positivas, sino todo lo contrario. Sino estás actuando de una manera insensata, no vas a tener un crecimiento espiritual, sino todo lo contrario. Esto es algo que sí nos debe de quedar muy claro, iglesia, porque algo que cuando estaba estudiando el tema, y se me venía a mi pensamiento lo que dice Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este mes de junio estamos hablando en el devocional del tema de fe, y yo creo que tenemos que tener nuestros ojos puestos en Dios en todo momento y tener la certeza de que Él va a actuar de una manera sobrenatural, porque si nos vamos a Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les buscan. Así que, iglesia, los invito a que este tipo de situaciones de insensatez salga de sus vidas y puedan actuar de una manera sabia y justa delante de los ojos de Dios. Es un tema, la verdad, que nos hace reflexionar a todos acerca de cómo actuamos, de qué pensamos, de qué decimos, y creo que
que lo más importante es agradar a Dios. Que tengan una excelente noche y nos vemos en otro tema.